¿Cuántos cristianos, peor aquellos que todavía no conocen a Jesús, viven en cautiverio? Viven intentando cambiar en sus fuerzas. Viven frustrados, impotentes. Algunos hasta ya se cansaron de mantener su fe en Jesús, porque todo lo intentaron hacer en sus fuerzas. Quizás empezaron bien, le entregaron a Jesús el corazón, se bautizaron, nacieron de nuevo, pero nunca dejaron que la vida del Espíritu y la palabra de Dios venga a sustituir la vieja naturaleza, el viejo carácter viciado, la mente esa reprobada, llena de duda e incredulidad. Hoy vamos a hablar acerca de el gobierno, el poder del gobierno de Dios, el Espíritu y la palabra. Cómo eso debe provocar una transformación en tu vida. Y bueno, a modo de introducción, la palabra de Dios nos dice en 2 de Tesalonicenses 2:13, porque Dios os ha escogido desde el principio, número 1, para salvación, nos dio salvación. Número 2, mediante la santificación por el Espíritu, mediante la purificación. ¿Quién es el que purifica? El Espíritu. ¿Quién es el que libera? El Espíritu. ¿Quién es el que te da fuerza? El Espíritu. ¿Quién es el que te da la nueva vida? El Espíritu. Y escucha esto. Y por medio de la fe en la verdad. Te da salvación, te da libertad, te da poder, pero necesitas tener fe en la verdad, que es en la palabra. Entonces, los hombres del Espíritu y de la palabra son personas que han sido perdonados, liberados, empoderados, pero han tenido que tomar la decisión de elegir creer en la verdad. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. Y la Biblia es bien clara cuando dice que el Espíritu Santo es nuestro paracleto, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro intercesor, quien nos fortalece en nuestras debilidades. Es espectacular. Eso es algo que usted debe empezar a interiorizar e ir sustituyéndolo por la teoría. Usted debe hacer memoria y decir, pero si yo le entregué mi vida a Jesús, me bauticé, nací del Espíritu, ¿qué hago pensando de esta forma? ¿No será que lo que usted necesita es renovar su mente y ponerse en contacto con su nueva naturaleza? Escuche lo que dice la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo. Dice que es nuestro ayudador, Romanos 8:26. Asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No intenten sus fuerzas cambiar. Es el Espíritu el que le va a dar la fuerza para cambiar. Es el Espíritu Santo el que le va a revelar la palabra, el que le va a dar una nueva mentalidad tan parecida a la de Jesús, el que le va a dar la autoridad para que usted la ejerza sobre todo su ser, el que le va a dar el discernimiento para que cuando el diablo lo quiera condenar por pensamientos malos que vienen a tu mente, el Espíritu te va a decir, eso no es tuyo, eso es un dardo del diablo. No lo escuches, resístelo. El Espíritu es el que te va a recordar que tienes autoridad. El Espíritu Santo es el que no va a permitir que tú te sientas culpable, sucio, condenado, porque tú vas a hacer prevalecer tu nueva identidad. Ese acto de Espíritu Santo, gracias, esto no es mío, lo resisto. Yo soy un hijo de Dios, limpiado por la sangre de Cristo. Voy a creer en lo que dice la verdad. Eso honra a Dios de una forma increíble. Para terminar esta introducción, simplemente quiero leerte Isaías 40:29, que hace referencia al Espíritu como nuestra fortaleza. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no la tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean, esos son los que andan en su fuerza, y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y así sucesivamente. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro maestro, es el que nos empodera, es el que todo el tiempo nos defiende, nos vuelve diestro. Pero tiene que haber un alma humilde, dispuesta a creer y dispuesta a ser entrenada. Pastor, entrenada, ¿cómo es eso? ¿A qué se refiere? A renovar tu mente cada día, a pasar tiempo en la presencia de Dios adorando y a ser celoso de tu nueva identidad, que el diablo nunca te confunda. Espectacular. ¿Qué piensan, jóvenes? Nos acompaña como siempre el profeta Pierre, el profeta José. Es cuán importante, apóstol, entender que dentro de este
proceso, de esta batalla y de esta lucha de la cual se ha estado hablando y se está hablando, que sucede en la mente, hay aliados que tenemos. Precisamente es imposible obtener una victoria contundente sin la ayuda del Espíritu Santo. Como usted lo dijo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios viniendo a morar dentro de nosotros para convertirse en nuestro consolador, dice la palabra. Y es importante porque precisamente la Biblia habla del Paracleto. Cuando el Señor Jesús se refirió al Espíritu Santo, se refirió como el Paracleto. ¿Cómo tú lo puedes aplicar esto a la hora de derribar fortalezas mentales? Ya hablamos de que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cómo lo aplicaríamos a la hora de derribar fortalezas mentales? Algo que es importante que entendamos es que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 48, versículo 17, que yo soy tu Dios, dice, que te enseña para tu propio beneficio y que te muestra el camino por donde debes caminar. En el Nuevo Testamento dice, porque el Espíritu Santo de la verdad, dice, Él les enseñará y los guiará a toda verdad. Entonces, creo que es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es aquel que nos va a enseñar, nos va a mostrar y nos va a revelar las verdades bíblicas para que nosotros tengamos una identidad firme. ¿Cuál sería la responsabilidad del individuo que te está viendo y dice, tengo luchas terribles mentalmente, me condeno, a veces dudo de Dios, a veces quiero dejarlo todo, a veces ando especulando sobre mi esposa, mi marido, la vida, pensamientos de muerte, depresión, suicidio? ¿Qué le podrías decir a esos jóvenes, a aquellas personas que nos están viendo? Bueno, creo que algo determinante para obtener una victoria es la intimidad, la relación con Dios y la palabra. Precisamente cuando hablamos de morir al viejo hombre, de crucificar la carne, no es algo que simplemente se tiene que hacer en teoría de que yo muero. No, morir es rendirme y dejar que Dios actúe, pero para eso se necesita mucha oración, se necesita mucha palabra. Y sí dice la palabra que Él nos guiaría a toda verdad. No nos puede guiar a toda verdad si no tenemos la verdad en nuestra mente. Y una vez la verdad en nuestra mente, creo que es responsabilidad mía, José, creer en esa verdad y dejar que mi vida esté anclada en esa verdad y no ceder ni un centímetro en mi mente a cualquier influencia, a cualquier mentira o engaño que ya sabemos que son las únicas armas que tiene el diablo. Ahora, creo que el Espíritu Santo no solamente va a ser el que te va a guiar a la verdad y te va a ayudar a discernir entre la verdad y la mentira, porque tienes un aliado. Por eso es importante hablar con el Espíritu Santo, pedir al Espíritu Santo guía, pedir al Espíritu Santo que te direccione hacia el camino que debes, sino que el Espíritu Santo también te va a ayudar a no perder tu posición de soldado, te va a ayudar a recordar que estás en una guerra y que tienes que estar con la guardia arriba. Además de eso, el Espíritu Santo nos va a guiar a adorar y alabar en los momentos precisamente en los que cualquiera haría cualquier otra cosa. El Espíritu Santo te va a guiar. Pero también te va a llevar a resistir también y a vencer cualquier tentación o seducción o ataque de condenación. La adoración y la alabanza creo que son elementos poderosísimos en esta batalla, porque cuando uno empieza a adorar y alabar, está centrando su mente en Dios, está centrando su mente en el Espíritu Santo y no en la lucha, no en la tentación y no en la dificultad. Es importante que la persona pueda tener su mente todo el tiempo enfocada en Dios. Y a partir de ese enfoque resistir, a partir de ese enfoque reprender, a partir de ese enfoque mantener mi identidad como hijo. La palabra también dice que el Dios es el que pone el querer como el hacer. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que ponga el querer para no ser pasivo, porque la pasividad precisamente mantiene a la persona en un estado en el cual no hace nada y espera que las cosas acontezcan. Pero si dice que Dios es el que pone el querer como el hacer, hay que pedirle al Espíritu Santo que ponga ese querer, que ponga ese sentir. Hay personas que están con una voluntad anulada, no tienen ganas, están desanimados y aunque usted le diga lo que le diga, ellos no se van a animar. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que ponga ese querer, que le dé la fuerza, que dé la convicción, que le muestre lo que va a pasar si es que ellos siguen en ese estado. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Y entonces ahí te das cuenta que el Espíritu Santo se convierte en tu mejor aliado. José. Yo creo, apóstol, que dentro de esta batalla que tenemos no hay forma de tener éxito y de poder ver la victoria de Dios en nosotros si no es por medio del Espíritu Santo y si no es por medio del entendimiento
de que hemos recibido una nueva naturaleza. He visto a muchos cristianos frustrarse en el camino porque vienen los pensamientos, vienen los dardos, los argumentos que levanta el diablo y pierden de vista cuál es su naturaleza. Dejan de correr al Espíritu Santo y nuevamente se encuentran luchando y peleando en su propia fuerza. Y la palabra es clara cuando dice que no es con ejército, que no es con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Entonces llega un momento en que en medio de esa lucha, ellos intentándolo en su fuerza, se frustran y terminan cediendo ante el pensamiento, cediendo ante la Cuando influencia. tendrían que hacer lo que decía Pierre, rendirse, humillarse, pedir el socorro al Espíritu Santo, porque ellos no pueden vencer esta clase de tentaciones, naturaleza caída, corrompida, malos hábitos, etc. Y por otro lado, no perder el enfoque de que tengo una nueva naturaleza. No perder de vista mi identidad, porque si no en algún momento la persona termina diciendo es que soy débil, es que no puedo, es que es demasiado fuerte la tentación. En vez de declarar la palabra. En vez de declarar exactamente porque la Biblia dice que la palabra en nuestra boca es como una espada. También dice que es como un martillo que golpea. Eso es cuando tú la lanzas la palabra con fe sobre un área específica. Tiene un poder específico para cumplir un propósito en esa área específica. Y es también la espada del Espíritu, dice la Biblia. Entonces es un arma de guerra que tenemos. Por eso ahí entra la necesidad de todo lo que hemos estado hablando, que creo que se resume en eso. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos meditarla, necesitamos declararla, necesitamos sentir, pensar, vivir, hablar de acuerdo a la palabra. Es ahí donde está la victoria. De lo contrario, pero como un hábito, ¿no? Como una disciplina, no como una experiencia de los domingos cuando voy a la iglesia o de repente un día entre semana. Me parece tan poderoso lo que dice Colosenses 3 del 1 al 4, que en Cristo Jesús ya hemos muerto, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, porque hemos muerto. Y si hemos muerto al viejo hombre, a la naturaleza humana, a esa herencia adámica corrompida, entonces, ¿qué hago tratando en mi fuerza de vivir la vida, de llevar adelante mi matrimonio, de enfrentar ese mal carácter que tú me decías extra cámara, de querer superar ese mal hábito, el alcohol, los fármacos? ¿Qué hago en mi fuerza tratando de cambiar? Y le ponemos todavía el Jesús en la boca para que tenga un poquito de espiritualidad. Eso es religiosidad. Eso es intento en mi fuerza querer cambiar. Cuando lo que debo hacer es recordar que un día le entregué mi vida a Cristo, me bauticé con bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado, recibí el Espíritu Santo y nací de nuevo. Entonces ahí entiendo que tiene un propósito la venida del Espíritu, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿De qué cree usted que va a ser testigo? De que esa vieja naturaleza nunca más se enseñorea de usted, ese mal hábito, esa debilidad, ese carácter, ese adulterio, esa fornicación, ese alcoholismo, esa pasividad, no sé, cualquier área. Apóstol, y hablando de la muerte precisamente, el apóstol Pablo decía, porque yo cada día muero. O sea que la muerte sí es un estado en el cual el ser humano muere a su vieja naturaleza y recibe una nueva naturaleza en Cristo. Pero es una decisión diaria y lo que dice el apóstol Pablo, si yo puedo identificar algo en sus palabras, cada día muero, si yo puedo sacar algo de allí, es disciplina. Y la disciplina creo que es elemental para obtener una victoria. Si decía cada día muero, quiere decir que todos los días hay que tomar esa decisión de llevar el viejo hombre a la cruz, de buscar a Dios. Tiene que haber una alianza entre el Espíritu y la palabra, porque la palabra sin intimidad, sin poder, sin revelación y sin unción, es simplemente una letra bonita, pero que no va a causar nada. Entonces, claro. Y oración, intimidad, sin palabra, es no tener la espada del Espíritu. Entonces tiene que haber una alianza precisamente entre la intimidad, la oración, la unción y la palabra, porque no es la palabra muerta o la letra muerta la que va a provocar libertad. Dice la palabra del Señor en el Salmo 107:20, enviaré mi palabra y los libraré de su ruina. Habla de una liberación que se produce de la palabra ungida, no de la palabra muerta, sino de una palabra ungida. Es interesante, antes de ir cerrando, yo quiero recordarte algo que es muy importante. Número uno, tú eres un hombre de gobierno, una mujer de gobierno y de la palabra. Pastor, ¿por qué de gobierno? Porque has sido rescatado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Reino porque ejercía gobierno, dominio.
Ahora estás en el reino de Cristo. Se te dio una nueva naturaleza. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:4? Por medio de las cuales nos ha dado grandiosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser, escuche esto, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de esta naturaleza caída. Se nos dio naturaleza divina. ¡Qué extraordinario! ¿Qué va a hacer con esa verdad usted? ¿Se va a quedar en una teoría o usted la va a aplicar a su vida y va a decir, yo tengo una naturaleza divina, tengo poder, yo he huido de la corrupción, yo no ando ya en esos caminos torcidos, yo soy un nuevo hombre, yo soy una nueva mujer? Dice la palabra de Dios que tenemos su imagen. Romanos 8:29, José, lee por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Hechos cómo? Conforme a la imagen de su Hijo. A la imagen de su Hijo. ¿Y por qué seguimos con la vieja identidad, con la vieja imagen? No meditamos en esa palabra. Esto es vida, es poder. Dice que tenemos la imagen de Cristo. Cuando usted solo empiece a creer, eso va a empezar a hacer pedazos todas esas cadenas en su mente. Es como si el Señor le saque de un pantano progresivamente, porque usted no se suelta. Eso no es mágico tampoco. Como decía Pierre en algún anterior programa, en algunos es inmediatamente un milagro, pero en otros usted tiene que sostenerse con esa palabra y tiene que vivir por esa palabra. Usted tiene, dice, su imagen, su carácter, sus actitudes. Sí, lo que pasa es que nos falta disciplina. Escuche esto, no solamente tenemos su imagen, Dios ha compartido su gloria con nosotros. Eso es la manifestación de sus atributos para socorrernos. ¡Wow! ¿Qué dice 1 de Pedro 5:10, Pierre, por favor? Y José, vas a leer 1 de Juan 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Miren, interesante. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. En Jesucristo ya se nos ha dado la gloria de Dios. Pastor, ¿qué es la gloria? La manifestación de sus atributos para favorecernos. Jesús dijo, Padre, la gloria que me diste yo les he dado. Oiga, esto es demasiado poderoso. Y por último, escucho lo que dice la Biblia en 1 de Juan José 5:10 al 13. Esto es relacionado a la vida y a la plenitud que nos ha dado Dios de Él. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso es, tenemos la vida de Jesús. Entonces, ¿por qué no la disfrutamos? Disfrutemos la vida de Jesús. Disfrutemos su amor, su perdón, su gracia, su libertad, el poder, la autoridad, la provisión, el sustento, la sanidad para mi cuerpo. ¿Por qué no disfrutamos? ¿Por qué andamos más dependientes de nuestros síntomas, de cómo me siento hoy? Llovió y hoy día me siento melancólico. Una mala actitud de alguien y ya me echó a perder el día. No sea codependiente del entorno. Sea responsable de disfrutar de esa plenitud de vida, y yo le aseguro algo: usted va a empezar a entender a los demás antes de ser entendido. Va a tener paciencia, consideración, y le va a dar gracias a Dios porque usted tiene un poquito más de entendimiento y de revelación para estar en control de su vida, para no caer en la crítica. No sé si me está siguiendo. Es un tema de identidad, de naturaleza, de la palabra, pero también de su predisposición de usted. Termino. La actitud que usted tenga hacia esa nueva naturaleza que Dios le ha dado, hacia la palabra, es lo que va a determinar si usted sigue en cautiverio o usted es libre y nunca más vuelve a ser el mismo o la misma. ¿Qué actitud usted le está poniendo a estos temas que le estamos compartiendo? ¿Está receptivo? ¿Está dispuesto a creer? ¿Está dispuesto a hacer su parte?
¿Está dispuesto a disfrutar de la plenitud de Cristo? ¿Está dispuesto a vivir dependiendo de Él en su totalidad? Si es así, yo quiero que usted me siga y haga esta oración con nosotros, que la hemos hecho durante mucho tiempo, porque todo lo que le estamos predicando, en cierta manera lo hemos vivido y lo seguimos viviendo, con la diferencia de que ahora podemos disfrutar de la plenitud de la presencia de Dios y tenemos un poco más de entendimiento y sabiduría para vivir la vida sin apariencia, porque la apariencia es lo que el Señor aborrece, es la religiosidad, el creer que soy cuando no soy, dejando de lado todo esto que le hemos compartido el día de hoy. Ore conmigo y dígale: Señor Jesús, quiero darte gracias, porque el día de hoy, Señor, me enseñaste que yo, al haber nacido de nuevo, al haberte entregado mi vida, al haberme bautizado, Señor, recibí una nueva naturaleza. Señor, y muy pocas veces disfruto de esa nueva naturaleza. Y por eso te pido perdón, Señor, porque me enfoco más en mi vieja naturaleza cuando debo dejar a esa naturaleza muerta, no dejarla que resucite. La inconstante, la débil, la inestable, la confusa, la codependiente de su entorno, de las personas. Señor, perdóname. Quiero honrar el sacrificio de mi amado Jesús y quiero honrar la presencia del Espíritu Santo en mi vida y la palabra que tengo para poder nutrirme y alimentarme, así como alimento mi cuerpo. Qué extraordinario, Señor. Yo en este momento quiero renunciar a toda mentira que he estado sosteniendo. Quiero renunciar a esa adicción a la mentira, a esa adicción a depender de lo que hagan los demás, a esa codependencia. Renuncio en el nombre de Jesucristo. Quiero dejar de ser cómplice, pasivo. Y a partir de hoy día quiero creer que yo tengo la mente de Cristo. Quiero creer que nadie puede estar en control de mi mente si yo no lo permito. Quiero creer que si me predispongo a vivir bajo tu gobierno y tu palabra, tu Santo Espíritu me va a dar la victoria a cada paso, Señor. Señor, gracias por tu perdón. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque me has dado la oportunidad de volver nuevamente a recuperar mi identidad, a enfocarme en Cristo y a seguir con esta aventura extraordinaria de nueva vida. Gracias, Señor. De todo mi corazón te doy y declaro que estoy bajo un nuevo reino, un nuevo gobierno, el Espíritu Santo, la palabra, que mi vida es bendecida, que estoy libre de opresiones, miedos, temores, angustia, desánimo, mentira, incredulidad. Que soy un hombre y una mujer creyente. Honraré tu nombre de aquí en adelante y viviré a la altura, Señor, de mi llamado. Me has llamado para tener vida y vida en abundancia, para vivir una vida de victoria en victoria y de gloria en gloria. Esa es la única verdad. Eso es lo único que voy a creer y lo único en lo que me voy a sostener, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Queridos amigos, hermanos que me han seguido a través de esta oración, nuestro deseo es que usted pueda tomar apunte de estos temas, meditarlos, liberarse, preservar, cuidar celosamente su libertad, disfrutar de la vida que Cristo le ha dado. Y yo quiero que tú nos sigas porque muy pronto estará ya en Amazon Mentes Poderosas, que es prácticamente todo lo que estamos compartiendo. Quisimos primeramente darte algún pantallazo de lo que será este libro que Dios nos dio y sé que va a bendecir en gran manera tu vida. Si estás en Bolivia, tiempo de cambio. Necesitas un consejo, hablar con alguien, solamente tienes que llamarnos y nosotros con gusto podremos darte una orientación. Si estás en cualquier otro país que no sea Bolivia, por favor, busca una iglesia, busca un pastor, cuéntale lo que aprendiste y dile que quieres que él te ayude a darle continuidad a ese proceso de transformación que empezaste el día de hoy. Veo muchos líderes en este momento que han estado desanimados, perturbados, pero sé que esta palabra te liberó y te desafió. Vuelve al ministerio, vuelve a hablar con tu pastor,
Vuelve a honrarlo a tu Señor. No dejes que el diablo termine engañándote e impidiendo que llegues a ser el hombre, la mujer que siempre debiste ser. Cíñete valientemente. ¿Sabes qué? Me atrevo a decirte que Dios hará sus mejores hazañas con tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero que algún día me escribas y me cuentes lo que Dios hizo a través de este programa en tu vida. Bendiciones. Marcelo Salas presenta su nuevo libro, Sedientos por su presencia. Conocerás a un Dios lleno de amor que busca intensa y desesperadamente un encuentro personal contigo. Aumentarás y potenciarás tu nivel de pasión por Dios hasta llegar a lugares de intimidad que jamás imaginaste. Sedientos por su presencia. ¿Existen los milagros? Él era sordomudo de nacimiento y hoy está escuchando para la gloria de Dios. Los milagros sí existen y también son para ti. Ella hace 6 años le detectaron cáncer en el seno, tenía 6 nódulos cancerígenos. En el momento de la oración, ella sintió un fuego en su pecho y se empezó a palpar y los nódulos desaparecieron por completo. Crean en Jesucristo, Él lo puede todo. Jesús está vivo y quiere hacerte un milagro hoy. Adquiérelo ya